como había mencionado Ray, el tema de hoy es laicos. Y para eso nos hemos centrado en un documento, que este documento va a iluminar un poco la reunión de hoy, pero no significa que me he basado en estos 45 minutos a hablar solamente del Apostolical Actuositatem, que es lo que nos reúne hoy, que es este documento que se hace ley, ¿no? Sino que también de algunos documentos que van iluminando y van actualizando el rol de los laicos en la iglesia, hasta hablar de lo sinodal. Por eso he dividido este trabajo el día de hoy en 4 puntos. El primero, la historia y la importancia de los laicos en la iglesia. El segundo, hablar del documento, cuál es su objetivo, para qué se crea. El tercero, las dimensiones que propone el documento del apostolado. Y por último, hablar de los campos y de las formas. ¿Sí? Además de este documento, me he basado de los documentos en los cuales se funda la Asociación Internacional de Seglares Claretianos y de la reflexión que hace Antonio Vidales, quien es uno de los que más ha desarrollado nuestro ideal. Entonces, por ahí he estado dando vueltas a la conferencia de hoy. En definitiva, hoy en día todavía tenemos este caos de palabras en donde qué es lo que define a un seglar o a un laico, que es lo mismo. Y ahora yo les voy a enseñar la diferencia que hace el autor, pero en realidad laico, seglar para los documentos de la iglesia son lo mismo, porque no tiene una traducción en latín exacta. Entonces, esta definición que estamos agarrando aquí es la que vamos a aclarar con el documento. Será un bautizado, será un seglar, será una persona no consagrada, tiene una connotación negativa o una connotación positiva. ¿Es el comprometido realmente con la iglesia o basta con ser bautizado? Entonces ahí vamos a aclarar algunas cosas, ¿sí? Si me acompañas en esta conferencia de hoy. Bien, vamos a iniciar entonces. Apostolical Actuositatem. Es importante ir con la primera parte que te mencioné, la parte histórica, ¿sí? Vamos a ir con la parte histórica. La historia y la importancia de la definición de los laicos, de su rol en la iglesia. Es importante saber que debemos de partir del Concilio Vaticano II y que el Concilio Vaticano II nos va a dar una luz acerca de cuál es el rol de los laicos, más no una definición clara. Aparece mucho más adelante. Pero nosotros sabemos que en el 62, a respuesta de los signos de los tiempos, se llama a un concilio y este concilio comienza a trabajar en distintas áreas de la iglesia en su renovación. Entre las renovaciones que existen está el tema de los laicos. Y para eso me he permitido citar a 2 autores que me permitirán dar una luz de cuál era el pensamiento preconcilio acerca de los laicos. Si alguien me ayuda con la primera definición, sería genial. ¿Quién pudiera leer el primer párrafo? No se peleen. La primera parte, ¿no? Sí. El primer punto. Sí, correcto. Durante mucho tiempo ha prevalecido en el pensamiento eclesiológico, es decir, entre los teólogos y entre los pastores y diferentes en general, la opinión de que el seglar estaba obligado a la obediencia de un menor bajo tutela. Phillips, la Iglesia. Muy bien, gracias. En ese texto de la iglesia de Phillips hablará acerca de que el pensamiento antes del concilio, inclusive me atrevería a decir después del concilio y la lucha que ha habido hasta los últimos tiempos, ha sido de que el hermano menor era el laico, era el que teníamos que cuidarlo, que teníamos que preservarlo, no podría manejar autonomía, sino que tendríamos que manejar a un ritmo de obediencia. Como yo lo cuido, él me tiene que obedecer. Entonces, aquí hay una primera pincelada de lo que se pensaba del seglar. Vamos con el segundo. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Esta situación de orden institucional no cubre ni mucho menos la diferencia
sociológica añadida, sobre todo en Oriente, por una figura determinada, bastante enojosa, creada por la evolución histórica y cultural. Se distinguió entre el alto clero y el pueblo, el clérigo instruido y el laico ignorante. Muy bien, gracias. No tengáis miedo. Excelente. Entonces, este otro autor hablará de que habría una diferencia o una clara definición de que el seglar era el no instruido, el ignorante, y el clérigo el que sabía. Por lo tanto, había una diferencia formativa. En el otro había una diferencia de obediencia. Por larga data, la relación vertical entre el laico y el religioso. Entonces, si podríamos hacer rápidamente, porque no me puedo detener mucho en esto, todos los papas han tomado importancia, yo tengo data desde Pío IX, todos han tomado importancia acerca del laico, pero el rol del laico era diferente. No es que no se ha considerado laico, sí se le consideraba, pero de otra forma. Por ejemplo, desde 1846, el laico ejecutor, él hace cosas, se encarga de las pastorales, se encarga de ser esta mano extendida de la iglesia. Con León XIII hay momentos de rebeldía, Acción Católica comienza a aparecer por ahí. Acción Católica es un gran movimiento que da base al movimiento hoy conocido ya, los movimientos laicales. Se despiertan necesidades de respuesta, pero Pío X lo retrocede, porque Pío X define al laico como el no instruido. Por lo tanto, aquí el pueblo de Dios era el resto, y por lo tanto esta connotación negativa que algunos autores definen como negativo, que es los no sacerdotes, los no ordenados son los laicos, o sea, el resto, es un retroceso en la definición del laico propiamente. Por lo tanto, necesita control y vigilancia, no hay una confianza en el laico, por el momento. Se comienza a trabajar la acción católica, ¿no? Pío XI comienza a trabajar con la acción católica, empieza las nociones de laicos cooperadores, Pío XII ya comienza con los congresos de laicos, inclusive antes del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II es en el 62, ya los primeros congresos de laicos aparecen en el 51 y en el 57, sobre todo a nivel de tema obrero, a nivel de trabajo. Entonces ya había, digamos, una madurez en el 57 de un poquito de qué significaba el rol de los laicos, evolucionado un poco el tema de que eran meramente ejecutores. Es ahí donde el papel de seglar en la iglesia cambia. Por eso, uno de los principales cambios que trajo el Concilio Vaticano II va a ser justamente el papel de seglar en la iglesia, en respuesta a la necesidad de los tiempos, entendiendo que el cambio del mundo, el mundo acelerado, este cambio, los ordenados no podrían ser los únicos encargados de llevar la buena nueva y extender el reino de Dios a todos y a todas. Por lo tanto, se necesitaba que en un capítulo de la función del Concilio Vaticano II estuviera el rol de los laicos, y a última hora es donde nombran este documento, el Apostolica Authoritatem, para aclarar el rol de los laicos de una manera bien interesante que vamos a ver más adelante. Entonces, este concilio trae consigo un cambio fundamental del rol de la iglesia. Primero, de mentalidad. Ya no es el ministro el centro de evangelización, sino es la comunidad la que es el centro de evangelización. Si se entiende que la comunidad es el centro de evangelización, entonces todos los fieles, ustedes han puesto ahí bautizados, todos los fieles bautizados, tendríamos la misión, la vocación y el llamado a ser iglesia, seas ordenado o no. Cambiando esa visión o esa perspectiva, ya podemos ir más adelante con el tema de la ruptura del clericalismo
en ese sentido de romper la estructura vertical y hablar de la horizontalidad y de la sinodalidad, que ya ustedes han hablado con el antecesor, el ponente, ¿cierto? La sinodalidad, lo que busca el Papa, lo que está buscando en todo eso. Por eso me atrevo a poner una cita del Papa Francisco que dice: el clericalismo es una verdadera perversión en la Iglesia. El clericalismo condena, separa, frustra, desprecia al pueblo de Dios. El Papa Francisco lo único que está haciendo es recordar lo que ya los papas conciliares han ido trabajando en el Concilio Vaticano II en adelante, y eliminar este modelo de clericalismo, superándolo y llevarlo a una evolución a lo que es la sinodalidad, el trabajo en conjunto, con misión compartida, como nosotros los claretianos lo hemos llamado durante mucho tiempo. Entonces, ¿el Concilio Vaticano es el único documento que habla de los laicos? No, no es el único documento. Aquí en Latinoamérica tenemos Río, tenemos Puebla, tenemos Santo Domingo, ¿cierto? Tenemos Medellín, ¿no? Bueno, está al revés, Medellín. Entonces, estos documentos, hasta Aparecida, que Aparecida es el que recoge el tema de estos documentos de las conferencias generales, tenemos también la definición de solo su rol. Los laicos deben de participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Me encanta cuando Aparecida es tan incisivo en 3 palabras: toma de decisiones, planificación y ejecución. No está hablando de solamente un consejo pastoral en donde nos reunimos y tomamos decisiones, o de unas pastorales en donde planificamos cosas, o solamente de alguna visión que tengamos por ahí y ejecuto, sino habla de los 3 niveles de organización: la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. ¿De qué sirve que un laico prepare un buen programa si está esperando el visto bueno de su párroco? Eso no es trabajo sinodal. Todavía no es trabajo sinodal. ¿Por qué? Porque solamente ha participado en la planificación, pero no en la toma de decisiones. Porque siempre está esperando que el párroco lo apruebe, o que a alguien de la orden eclesial lo apruebe. Entonces ahí tenemos todavía algunas nociones que podemos ver. Listo. Con el objetivo de intensificar la misión del laico en la Iglesia, superando estas nociones que tenemos desde el Concilio Vaticano II, se crea este documento, el Apostolicato Secularum. ¿Dónde lo dice? En el preámbulo. El preámbulo del documento habla de la intensificación de la evangelización. Por lo tanto, si tuviera que definir este documento, primero su traducción: apostolado de los laicos. El apostolado es solo una dimensión de los laicos. Por lo tanto, entender el mundo de los laicos no basta con este documento. Tendría que ir a otros documentos para hablar de definiciones, roles, funciones, espiritualidad, visión, vocación, que no están definidos en este documento. En este documento solo habla del apostolado, que es una dimensión de los laicos. Este documento fue aprobado el 18 de noviembre del 65, continúa la línea de la Lumen Gentium y reconocimiento del Estatuto de los Laicos basado en el apostolado y la participación integral de la Iglesia. En traducción, tendría que decirse la comunicación entre el orden sagrado y los laicos. Esta definición intenta juntar y decir: no trabajen como molinos separados, sino sean uno. Es aquí donde se entiende al laico como sujeto. El documento tiene este objetivo de presentar a los seglares, que es una mejor definición que el laico, porque el laico significa pueblo, seglar significa el que está en los asuntos del mundo. Entonces, una definición más positiva es la de seglares, por eso este documento utiliza más la palabra seglares que laicos, pero como es más conocida la palabra laico, he puesto aquí laico como sujeto.
pero cualquiera de las dos. Entendiendo que el laico es un sujeto, el sujeto que tiene deberes y derechos. Por lo tanto, el documento hace una definición de este laico, no como que es el laico, sino que es un sujeto de derechos y de deberes. Y que estos derechos y deberes vienen desde el bautismo, gracias a los sacramentos de iniciación para la vida cristiana, que se elaboran no solamente en el bautismo, sino que se confirman en el sacramento de la confirmación y que nos vuelven sacerdotes, profetas y reyes. En esa unión de la sacerdocio, el profetismo y rey, me permite a mí ser parte de la iglesia con derechos y deberes. Esta vocación es la vocación cristiana y es la única que existe. No existe la vocación a ser sacerdote o religiosa. Eso no es una vocación. A lo que él dirá son modos distintos de responder a la vocación. Pero la vocación es la misma. Todos y todas estamos llamados a la vocación cristiana. Y por el bautismo tengo una sola vocación y por lo tanto una sola misión. Yo recuerdo al padre Félix que siempre nos hacía cantar, no sé si todavía se acuerdan, que decía siempre, ¿no? Una sola fe, una sola voz, nos hacía cantar. Me acuerdo cuando estábamos en comunión, el padre Félix. Por eso es una sola vocación, una sola misión, y esto nos permite entender que todos estamos trabajando para llevar el mensaje, todos, no solamente los de orden religiosa o los consagrados, o que tienen el sacerdocio no solamente real, sino como objetivo. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones que podemos poner a servicio en respuesta a lo que Dios mismo nos regala. ¿Esto de dónde lo saco? Pues antes de iniciar la reunión para sacar el documento de la Apostólica Laudato Si Taten, el presidente de la Comisión para Apostolado de los Laicos hace una referencia, y cita él, cita de él mismo. Los laicos no están simplemente en la iglesia, sino que juntamente con nosotros son la iglesia, llámese con nosotros los sacerdotes, y son miembros vivos y activos de la misma. Tengamos pues con ellos un solo corazón, una sola alma. Mira qué bonito, hasta poético. Llevemos a feliz término el deseo supremo de nuestro Redentor. ¿Por qué es importante esta cita antes de iniciar el cierre del documento o de crear el documento apostólico Laudato Si Taten? Porque aquí hace un llamado interesante del deseo del Redentor. No es un capricho de la iglesia, sino que Dios mismo nos llama a trabajar juntos, a tener los mismos latidos y a tener la misma alma. Entonces, si entendemos que la misión es una sola, que es anunciar a Cristo, que es una sola vocación, que todos estamos llamados a ser cristianos, entendemos entonces que debemos de buscar cómo realizar o dónde nos sentimos mejor para realizar esta vocación. Algunos irán al mundo religioso porque ya se sienten, ¿no? Se sienten parte, pero es el mismo llamado. Y otros serán llamados a los asuntos temporales, porque van a asumir los asuntos temporales. Vamos a definir esto de los asuntos temporales más adelante. En la dimensión del apostolado, el documento, en el capítulo 2, ya en el numeral 6, estará hablando un poco acerca de las dimensiones del apostolado, dónde puedo realizar mi trabajo. Y hablará de que no se podría realizar, cito, el capítulo dice, no se podría cumplir la misión de la iglesia sin el apostolado de los laicos. Por su carácter secular, es el que está en el siglo y que responde a los asuntos temporales, dice el documento. Y esta manera de entender que el apostolado no se podría realizar, de la vocación cristiana, no se podría realizar solamente en las parroquias o solamente en la iglesia, se entiende entonces de que nosotros nos convertimos en iglesias vivas en nuestro entorno. Que superamos el tema parroquial, digamos, de la infraestructura física y vamos más allá de eso. Porque pasamos más el tiempo en los asuntos temporales.
en el trabajo, en la casa, siendo papá, siendo mamá, siendo un trabajador o siendo dueño de mi empresa. Paso más tiempo en los asuntos temporales y está ahí donde se necesita el servicio de los laicos. Atendiendo, dice el documento, lo que Pablo decía: ay de mí si no evangelizo. Esta definición que dice el documento, que hay que buscar las ocasiones para anunciar la buena nueva, ¿no? Llevar a los que no creen, tiene que ser justamente en toda nuestra vida, no solamente los sábados en mi comunidad, en un grupo parroquial o en algún movimiento donde esté, sino atendiendo los asuntos temporales, siendo buena madre, siendo buena hija, siendo buen cristiano, porque la vocación es la vocación cristiana y la vocación me lleva a la misión de evangelizar sin necesidad de pertenecer a un grupo. Ya el carácter individual de bautizado me lleva a esa obligación. ¿Te acuerdas que era sujeto de deberes y de derechos? Uno de los deberes es llevar la buena nueva en todos los tiempos temporales. Es por eso que hay que recordar que este mismo llamado y esta misma misión nos tiene que recordar cuáles son los puntos de evangelización o los llamados asuntos temporales en los cuales estoy cubriendo. Por eso, el documento no te está diciendo de que tienes que hacer un montón de cosas en la parroquia, ¿no? Para realizar tu misión o tu vocación. Por lo tanto, dice el documento que se revela el mensaje de Cristo con palabras y con obras, llevando la palabra de Dios, siendo un buen cristiano de palabra y también de obra. Obras, un montón. Ahora en el COVID ha habido un montón de reflejo de iglesia seglar. Personas que le han dado de comer a gente que no tenía, que le ha dado trabajo, que le ha dado abrigo. Hoy en pandemia hemos sido iglesia viva, y le hemos demostrado al mundo de que la iglesia no está en cuatro paredes, que Jesús vive en nosotros y que nosotros llevamos a Jesús cuando damos la mano en obras. Por lo tanto, el laico es un servidor en el mundo y en la iglesia. En el mundo, a través, dice el documento, de la familia, de los jóvenes, el trabajo con los jóvenes, el trabajo con los niños, el trabajo con los medios sociales, la prensa. JN19 es una muestra de trabajo de laicos maravillosa. Entre otras cosas, el orden nacional e internacional, también dice el documento, cuando tú vas a participar de algún cargo político, llama a los seglares, especialmente a los seglares, y esto está muy claro, que los sacerdotes no pueden participar de la política de manera activa, agarrando un cargo público, pero los laicos sí estamos llamados a ese ámbito y debemos de formarlos en ese ámbito. Y tiene dos párrafos el documento en el capítulo 3 que habla de la doctrina social de la iglesia, por qué tenemos que formarnos en eso y participar de la política nacional. Lo dice el documento. Y luego está en la iglesia, ¿no? Ustedes ya conocen el Consejo Pastoral, ya lo han explicado de qué trata el Consejo Pastoral Parroquial. El Consejo Pastoral Parroquial debe de representar a todos y todas miembros de esta parroquia, de este lugar, el equipo catequético, de liturgia, el equipo de sectores, el equipo de evangelización de la salud, entre otras cosas. Esa es una manera, ejerciendo el tema del Consejo Pastoral. Es un reto, ¿por qué? Porque ninguna ley te obliga a que el Consejo Pastoral tenga la última palabra o tome las decisiones en una parroquia. No existe documento, pero sí existe este documento que reflexiona y dice, una de las misiones es pertenecer a la pastoral parroquial, y se anima a que los párrocos trabajen con los laicos mano a mano en el Consejo Pastoral, bla, 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 ¿cierto? Algunos religiosos o comunidades religiosas tendrán eso como mandato, pero no hay ningún documento donde obligue que los consejos pastorales parroquiales tengan que escucharse la voz de los laicos y que la voz de los laicos sea un voto, sea participativo.
entre otras cosas. La catequesis, hoy en día existe el Ministerio de Catequistas. Yo estoy trabajando en la Conferencia Episcopal Peruana y estoy trabajando en su documento con otros amigos catequetas para determinar cómo va a ser el proceso a nivel nacional, por lo menos aquí en Perú, con los obispos, para que los que están en la catequesis durante mucho tiempo, laicos y laicas, puedan ser ministros de la catequesis. Va a ser una renovación total, lindísimo, en ese trabajo estoy. Y por último, el tema de los colaboradores de otros servicios, por ejemplo, la formación. Antes la formación solo era de sacerdotes, solamente eran religiosas, y esto es, y nada más. Hoy en día, laicos como yo, podemos salir al frente a dar una conferencia, inclusive hablar de teología, si es que me he instruido en el curso. Y antes esto no se podía, y esto es muy interesante. Yo recuerdo que en una charla, tuve que cubrir a un cura X, y de una charla y dije, no, yo estaba inexperto todavía en charlas, y dije, los jóvenes no estamos solamente para vender bingos. Dije, uy, el consejo pastoral me vino encima, casi me mata. Por haber dicho esta palabra, ¿verdad? A veces uno intenta decir algo, pero la boca dice otra cosa. Lo que quise decir en ese entonces era, los jóvenes también tenemos voz y podemos participar de las decisiones de la parroquia. Eso es lo que quise decir. Pero en ese momento me salió a los caballos, como dice mi mamá. Y por supuesto las parroquias de misión, ¿no? Como ven en la última foto, estamos con los comedores populares. Hoy en día es muy conocido las parroquias solidarias, ¿no? Este concepto de las parroquias abiertas a la comunidad para dar ayuda. Por lo tanto, hay diversas formas de realizar nuestra misión como iglesia, como seglares. Yo me lo noto en la rifa, que es la individual y la asociada. Individual, yo, dice el documento, yo siempre voy a estar llamado a la vocación cristiana, por lo tanto siempre voy a estar listo para la misión. Por lo tanto, lo ejerzo de manera individual. En los casos en los que no se pueda por persecución religiosa, voy a seguir haciendo mi ejercicio de laicado individual por persecución religiosa. Si no lo fuese, se invita a que los laicos congreguen, se agrupen y participen, intensificando, robusteciendo, dice la palabra, este documento en el número 18 dice, robustecer la forma asociada. ¿No? Robustecer la forma asociada. Que se creen asociaciones de laicos, comunidades, movimientos, que este carácter comunitario no sea meramente de papel, sino que de verdad se promueve en la iglesia. Y dice 2 párrafos que a los sacerdotes, párrocos o guías que promuevan que se creen grupos, movimientos de laicos, generando su autonomía y participación de la iglesia, dice el documento. Esto responde muy bien para evangelizar de todas las formas y aprovechar todas las formas de apostolado y profesiones que existen en el mundo seglar, hablando de profesiones. Muy bien, entonces el último capítulo es la formación para el apostolado. Si esto de la vocación y la misión que tengo yo como seglar, laico, me lo tomo en serio, necesitaría una formación mínima para evangelizar de manera eficaz, ¿no? En los asuntos temporales o en los asuntos de la iglesia. Necesitaría formación. Dice el documento, formación teológica, ético-social, filosófica, según las dimensiones de mi edad, acorde a lo que estamos viviendo en el mundo, entendiendo los contextos. Yo le sumaría a esto lo que dice el documento de iniciación cristiana, que es las dimensiones del ser, saber, saber hacer, saber estar con. Sobre todo el último, que lo repite Fratelli Tutti, saber estar con, civismo, el compartir el área común, el tema del cuidado del ambiente, entre otras cosas, ¿no? La casa común. Entonces, hay muchas cosas que agregarle a nuestra formación y para eso necesitamos la asociación, la creación de movimientos, de grupos, porque la asociación te permite una formación sólida.
porque al entrar a un movimiento hay un esquema formativo. Este esquema formativo va evolucionando con el tiempo. Y no solamente es esto, sino que la forma asociada te permite compartir, caminar juntos y apoyarse en las necesidades del tiempo. ¿Cuál es el reto? Primero, el documento hablará de superar la relación jerárquica por el encuentro, superar miedos y complejos, no solo de los sacerdotes, de los mismos laicos, porque los laicos esperamos que el sacerdote nos resuelva la vida, esperamos que ellos creen los planes pastorales, esperamos que ellos nos digan qué hacer, ¿no? Entonces, ahí también hay que superar. Superar también los miedos que tenemos entre nosotros, porque entre nosotros los laicos también tenemos problemas, no nos tratamos bien, inclusive generamos que otras personas se salgan de la iglesia, ¿cierto? Esto está en el número 3. Motivar la creación de asociaciones, movimientos, grupos y laicos que estén en sus campos, siendo testigos, esto ya lo he dicho, esto está en el 21. La formación, ¿no? Una formación sólida, concreta, como dice aquí en el 28. Y a nivel de la familia carismática, yo les dejo 2 retos. La primera, conocer las ramas de la familia claretiana, los movimientos seglares claretianos en su conjunto. Mucha gente no nos conoce, no sabe quiénes somos. Sería interesante saber que existe una rama seglar en la familia claretiana. ¿Quiénes somos? ¿Cuándo nació? Hoy, pues mañana cumplimos 38 años de creación. Trabajar en la misión compartida. No es una moda, no es llenar una silla, no es que llamo a un seglar claretiano o a una laica de la parroquia para que llene un espacio y luego al final el párroco termina tomando la decisión, o los de siempre del consejo terminan tomando la decisión. Gente que está años de años en ese consejo y nunca se renueva. Entonces, no es eso. Se trata de tejer, como dice San Antonio María Claret, se trata de tejer juntos, de entrelazarnos, de ser un solo corazón, como dijo en el inicio de esto. Muy bien, para mí ha sido un gusto. Muchísimas gracias.